En 31 de los 32 estados mexicanos se vive un riesgo máximo de contagio del COVID-19. Sin embargo, a partir de mañana, el gobierno federal comenzará a flexibilizar las medidas para iniciar el regreso a una nueva normalidad. Su estrategia ya fue... La gran cuarentena o el gran confinamiento. Ese es el nombre que se le ha puesto a la crisis económica del coronavirus y viene de su principal causa, el confinamiento de millones de personas en todo el mundo para salvar vidas a falta de un tratamiento o una vacuna contra el COVID-19. Crisis sanitaria. Una crisis. La crisis. La crisis económica. Crisis es la crisis. La crisis que... Y en la crisis... Las crisis no... La crisis. Seguramente, últimamente has escuchado mucho esta palabra. Se dice que una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. ¿Has estado en crisis? A diario tú y yo tomamos decisiones, pero no son las mismas decisiones que se toman cuando están en una crisis. ¿Tienes algún ejemplo de una decisión en crisis? Quizá la decisión de un doctor si opera o no a alguien. O quizá la decisión que hacen tus papás si tienen que cambiar de trabajo o de casa. Las decisiones que se toman en una crisis son decisiones que van a tener consecuencias a largo plazo, muchas de ellas. También muchas veces estamos en crisis por cosas que están fuera de nuestro alcance y otras por decisiones que nosotros tomamos. Pero sabes, hay una historia que me gusta mucho de un hombre que aun cuando estaba en crisis, tomaba la mejor decisión. ¿Quieres conocer su historia? Pues quítate las lagañas porque aquí comienza mi aventura con Dios. Quiero saber más de ti, Señor, y tu amor conocer. Estamos listos para aprender mi aventura con Dios. ¿Cómo puedes servir a Dios en tiempos de crisis? En toda la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres de Dios que a pesar de estar en crisis, le adoraban y le servían. Se me ocurre, por ejemplo, Jeremías o Daniel. ¿Qué te parece si después de que escuches la clase te acercas con tu mamá, con tu papá y le pides que por favor te platique una de esas historias? O a lo mejor él conoce otra. Pero en esta ocasión me gustaría centrarme en alguien que tú ya conoces, y ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía mucho amor por uno de sus discípulos, y este se llamaba Timoteo. De hecho, a él le escribió 2 cartas que tú y yo conocemos como Primera y Segunda de Timoteo, y en ella Pablo le da consejos de cómo servir y cómo adorar a Dios aun cuando haya crisis. ¿Sabes por qué? Sí, cuando Pablo estaba escribiendo una de las cartas hacia Timoteo, él estaba en la cárcel. ¿Te imaginas? Voy a pedirte que por favor busques en tu Biblia la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 4, y vamos a leer el versículo número 5. ¿Ya estás ahí? Bueno, dice así: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Sabes? Seguramente estar en la cárcel no es nada agradable, y para Pablo tampoco lo era. Sin embargo, él dio ejemplo de que a pesar de estar en crisis y en un lugar donde no es agradable, él seguía sirviendo a Cristo. Qué difícil, ¿verdad? Podemos ver que muchas personas van a la cárcel porque pues a lo mejor robaron, otros están acusados a lo mejor de haber matado a alguien, pero no, Pablo estaba en la cárcel por haber hecho algo que Dios le mandó, y ¿sabes qué fue? Predicar el evangelio. ¿Sí? Solamente por eso Pablo estaba en la cárcel. Además, había sufrido otro tipo de castigos. Por ejemplo, lo habían azotado 40 veces y lo habían encerrado en la mazmorra más oscura, la más sucia, la que estaba hasta el fondo. Y Pablo, a lo mejor estando en la cárcel, podía, no sé, hacer ejercicio para ponerse fuerte y quizá tomar venganza cuando saliera. No, eso es broma. Pero no, él se dedicó a servir a Cristo en la cárcel. ¿Sabes por qué?
porque de hecho en la cárcel él escribió muchas epístolas, muchas cartas a muchas iglesias. Por ejemplo, él escribió cartas a los efesios, a los colosenses, a los filipenses. A Timoteo le escribió 2 cartas. Cantaba y alababa a Dios, además de que oraba por otros. Compartía a los mismos que estaban con él en la cárcel de Cristo. Discipulaba y ayudaba a otras personas en crecer en la fe. Y, ¿sabes? De esa forma también animaba a otros. Es decir, Pablo es un excelente ejemplo de cómo, a pesar de las crisis que podemos vivir tú y yo, debemos de seguir haciendo una cosa: alabar a Dios y servirle. Y Pablo lo hizo hasta la muerte. Voy a pedirte que vayas a tu Biblia a la segunda epístola de Timoteo, al capítulo 4, y vamos a leer del verso 5 al 8. Dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabes? Por si fuera poco, además de los problemas que sufría Pablo en la cárcel, él sabía que su partida estaba cerca, es decir, su muerte se iba acercando cada vez más. Y fíjate, a Pablo no lo vemos en ningún momento entristeciéndose o quejándose con Dios. Al contrario, él estuvo muy bien y feliz hasta su muerte. Y me recuerda un canto que seguramente conoces, y si no lo conoces, pues bueno, es una buena oportunidad para practicarlo y conocerlo. Se llama Paz en la tormenta. ¿Y sabes por qué me gusta? Porque es un canto que nos explica cómo, a pesar de estar en medio de dificultades, de crisis y de problemas, podemos encontrar paz en Dios, así como la encontró Pablo cuando estaba en prisiones. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo ves pena y tristeza, y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real, y su amor viene a mí y me ayuda a vivir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, esperanza cuando ya no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Y es así como Pablo nos enseña que, a pesar de estar en crisis o en una tormenta, nosotros debemos de hacer una cosa: servir a Dios y alabarle. Y eso nos dará paz. Adiós.